Bueno, pues nada, gracias a todos los que estáis. Madre mía, cuánta luz. Deciros que este es el panel más interesante de todos. Porque tenemos la inmensa suerte de tener a dos personas que representan exactamente lo que está ocurriendo en este sector. Es un sector joven, es un sector atractivo y es un sector que está buscando generar soluciones y adaptarse a lo que realmente está ocurriendo en la sociedad, que es tanto el cambio de forma de vida, de ocupación de espacios, como de las necesidades para aquellos que vienen a las ciudades a conocerlas. Leticia, Ana Leticia es la directora general de Dacia. Tenemos siempre la broma de que nosotros inventamos la palabra Flex Living en el año 22. Lo íbamos a llamar Young Living y decidimos que Flex era mucho mejor. Ana Fernández de Lizarrondo es la CEO, ¿no?, de Urban Campus, o la directora general de Urban Campus. En España. En España, y lleva pues desde el año 2017 en esto. En el 17 probablemente os hablábamos de Flex Living, Co-Living, etcétera, y la mayoría no sabíamos de qué estábamos hablando. O sea, tienen mucha experiencia como operadores, etcétera. Yo voy a hacer una pequeña introducción y perdonad. Perfecto. Living, ¿por qué living? Pues living, eso sí que lo inventaron los ingleses. ¿Qué es living? Living no es ya ni residir ni visitar. Living es vivir, es experimentar. Y lo que está buscando el sector de living es precisamente eso, es cubrir esa cantidad ingente de personas. De los 100 millones de visitantes que tenemos en España, hay muchísimos que quieren estar 3 meses, otros 6, otros 12, pero porque vienen a estudiar, porque vienen a trabajar, porque vienen a visitar a un enfermo o porque directamente, como pasa en el 80% de las personas que se ponen a trabajar en nuestra compañía, tienen un periodo de prueba de 6 meses. No, yo no me voy a meter en un contrato de alquiler de 3 años a pagar X dinero si no se va a quedar más tiempo. El Flex lo añadimos para tratar de dar libertad, para tratar de dar opciones y no cerrarnos a nada. Y esto es como introducción de lo anterior. Pero vamos a empezar. ¿Qué es para vosotras el Flex Living? Cuéntanoslo tú. ¿Qué estáis haciendo ahora mismo? ¿Cuántas unidades? Pues este año abrimos en torno a las 1.200 unidades. En pipeline tenemos otras 1.500 entre proyectos en diseño, otros que estarán a punto de empezar a construir, y todo en Corona Metropolitana en Madrid, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿o qué es el Flex Living? Al final son soluciones habitacionales temporales que vienen aparejadas o que vienen junto con servicios y sentimiento de comunidad, ¿no? Eso se traduce en edificios, por ejemplo, lo que nosotros llamamos Flex Living, que son edificios terciarios en suelos con uso aparta-hotel, normalmente pues a partir de los 300, 500 apartamentos, una media de 10.000 metros cuadrados por edificio. Y son, suelen tener estudios, apartamentos de un dormitorio, y lo que ofrecen es a aquellos que tienen una necesidad temporal, porque están en un momento de su vida en transición, ¿no? Pues lo has dicho tú, pues estoy estudiando porque me he venido a Madrid a trabajar, porque estoy haciendo obras en mi casa, temas también personales, me he divorciado, o sea, el espectro es brutal, ¿no? Y hay una necesidad real, ¿no? Y sobre todo se les da mucha libertad a la hora de decir, oye, yo me vengo con mi cepillo de dientes porque tengo absolutamente todo incluido y todo es fácil, ¿no? Y además, si vengo solo a Madrid, en este caso, que es donde estamos nosotros de momento, si quiero, pues tengo la opción de poder formar parte de una comunidad. ¿A ti te preocupa si el que viene en tu edificio 100% legal, bajo un contrato 100% legal, si viene a darse una vuelta por Madrid, a trabajar, a operarse de las orejas? Tú no le preguntas eso. Para ti
Mira, a mí no me preocupa, me interesa, porque claro, tienes que conocer a tu cliente y bueno, nosotros estamos empezando, con lo cual aprenderemos, ¿no?, de estos primeros y tendrás que ir adaptando el tipo de servicios y cuando vayamos diseñando, ¿no?, también nuestros proyectos, y por eso decidimos además tener nuestra propia operadora, poder aprender de la experiencia para diseñar mejor los espacios, pero en realidad me da igual, ¿no? O sea, legalmente, ¿no?, como decías, pues me da igual porque estoy absolutamente cubierta. ¿Qué objetivos habéis marcado? ¿Llegar a cuántas unidades? Llegar a 5.000 unidades, ¿Sí? Que la cartera principal esté en Madrid, como he dicho es Corona Metropolitana, porque también Flex tiene un apellido importante que es que sea asequible, ¿Sí? Entonces lo interesante es que esté cerca de medios de transporte, que puedas estar a X paradas, ¿no?, del centro de la ciudad o de centros de oficinas que puedan ser interesantes y con el ojo puesto aquí en Málaga, por supuesto, y en Valencia. Gracias. Ana, vosotros lleváis un montón de años para lo nuevo que es esto. Sois gestores, estáis en Francia, estáis en España, estáis pensando a lo mejor iros más allá de gestores y empezaros a convertir en propietarios o promotores, Ojalá, ¿no? ojalá. Define vuestro producto. Bueno, nosotros no empezamos en 2018 con Flex Living, que por cierto ya sé a quién culpar de la palabra. No, nosotros empezamos con lo que nosotros llamamos co-living. Al final, para nosotros, la diferenciación entre co-living y Flex Living es solo... Perdona, que hay ruido, no sé qué es. Soy yo, ¿no? Bueno, da igual. Sí. Es el tipo de suelo. Co-living sería un uso residencial, Flex Living un uso terciario, como bien comentabas. Nosotros empezamos con eso. Entonces, al final, eso era un uso residencial en el centro de la ciudad, en Madrid, en edificios bastante más chiquititos. Y ahora que estamos dando el salto a Flex Living, sí que ya estamos pasando a un uso terciario, estamos pasando a un volumen más alto, mientras que antes en el formato residencial no pasábamos de las 150 unidades. Ese es básicamente el mínimo ahora mismo para el Flex. Nuestro producto, muy similar, se basa sobre todo en la comunidad. Por eso para nosotros sí que es muy importante entender quién es quien vive en nuestros edificios. Es verdad que al final tienes que diseñar los edificios para una persona concreta, tienes que lanzar tus comercializaciones y tus acciones de marketing para una empresa concreta, tus servicios tienen que estar diseñados específicamente para esa tipología de cliente que tienes. Y también nosotros a día de hoy no tenemos nuestro propio capital, entonces sí que tenemos que ser capaces de, como operadores, en todo el diseño desde el business plan, ser capaces de tener una visión muy, muy, muy concreta y muy específica de quién va a vivir aquí. Si no tenemos ese conocimiento, no vamos a dar esa seguridad al inversor para lanzarse a este modelo relativamente novedoso, aunque ya empieza a entenderlo todo el mundo. Pero eso sí que es algo bastante importante para nosotros, porque no nos vale aquí puede venir cualquier tipología de estancia. Tenemos que tener esa visión. Pues en esta localización, con esta tipología de producto que son estudios y apartamentos de una habitación y ya, va a venir tal persona por estas razones, se va a quedar tanto tiempo. Sin esa definición súper clara, perdemos un poquito la visión clara para el inversor y baja bastante la seguridad. ¿Y qué habéis aprendido en estos 7 años? ¿Dónde habéis metido la pata? Bueno, yo creo que sobre todo, voy a empezar primero con lo que ha cambiado, porque 2017 ahora creo que todo el concepto de la vivienda flexible ha dejado de ser tan nicho como lo era en aquel momento. Hablabas antes del COVID, un montón de cosas de la vida se ha vuelto mucho más moldeable y tenemos muchísima más flexibilidad, y eso lo hemos visto también en los movimientos sociales en cuanto al alojamiento. Yo creo que si hemos aprendido algo es que, bueno, a decir que no rápido a oportunidades en las que hemos intentado siempre pues decir, oye, aquí tiene que funcionar el co-living o tiene que funcionar el flex living, para al final darnos cuenta de que no. Entonces quizás es un no todo vale, y no todo esto que al final parece mucho oro, que todo el mundo quiere hacer flex living, no vale en cualquier localización, no vale cualquier volumen, no vale con cualquier tipología de partner. Gracias. En teoría vamos a hablar de cómo reinventar los espacios, que es uno de los vectores muy positivos que tiene esto que estáis haciendo, ¿no? Os hablaba del solar que estaba en mitad de Alcobendas, que, como podéis imaginar, un solar para hacer oficinas en una zona residencial que no hay interés para hacer oficinas, pues lo único que estaba haciendo es criar escombros, ¿no? Y esos solares podían haber estado allí pues 30 años, desde que dejaron de ser zona de labranza. ¿Cómo
transformáis eso? ¿Cómo buscáis eso? Leticia, cuéntanos. Sí, bueno, yo creo que esa es el primer reto o dificultad, ¿no?, que tiene lanzar cualquier plataforma de inversión, que es la búsqueda de operaciones. Lo primero, como dice Ana, es tener muy claro cuáles son las ubicaciones que van a funcionar y qué normativa, ¿no?, qué uso urbanístico tienen que tener. Y gracias, yo recuerdo, perdona, que hablamos con 8 abogados distintos para asegurarnos que nos hacían un informe de que efectivamente aquello que pretendíais hacer era posible. Era posible, claro. En realidad, la verdad que la conclusión después de todo, que lo hablaba antes, ¿no?, es que hay cosas que no hay que regular porque ya están. Es que es un apartahotel elaborado, Sí, evolucionado, sí. con otro concepto, pero ahí está. Entonces, si ya tenemos figuras que funcionan y que están allí, pues no, la verdad que ahí ya no cabía duda, ¿no? Y luego en nuestro ADN, pues como Dacia, ¿no?, que también te lo comentaba antes, nosotros empezamos en 2013 siendo promotores de residenciales clásicos, es verdad que más nicho, centro de Madrid y demás, pero el inversor de valor añadido en su ADN está identificar cuáles son las necesidades de la sociedad y adaptarte, ¿no?, y buscar en el sector qué oportunidades puedes transformar, ¿no? Entonces, a nosotros como Dacia eso nos encanta, porque hemos hecho también pues, mucha regeneración urbana y encontrar un solar que efectivamente está ahí sembrado de escombros o y demás. un edificio como en Tres Cantos, ¿no? O pues, igual, nos encanta también todo lo que es transformación de edificios. Hemos transformado edificios de oficinas, naves industriales. Edificios que llevan 15 años vacíos, llenos de grafitis, claro, hoy se van a y les das convertir una nueva vida, en ¿no?, soluciones para las personas que viven en la zona, trabajan en la zona, etcétera. Sí, entonces, como todo, pues bueno, ya lo sabemos, en inmobiliario es la ubicación, y al momento en que tenés las ubicaciones claras es la búsqueda y ser flexible también a la hora. Nosotros es verdad que tenemos mucha experiencia en promoción y rehabilitación y te atreves a hacer también ese tipo de transformaciones, claro, como en Tres Cantos con oficinas, ¿no? Claro. Ana, ¿cómo transformáis los espacios vosotros? Bueno, nosotros hacemos ¿Creáis tanto, muchas más sí, habitaciones? ¿Metéis muchas zonas para el co-living, de amenities, biblioteca, sala de media, etcétera, etcétera? Bueno, sabiendo que nuestro foco y nuestro diferenciador, decimos orgullosamente que es el tema de comunidad, las zonas comunes tienen una importancia muy alta. Dependiendo de la tipología de cliente, vamos a definir las zonas comunes de una manera o de otra. Es verdad que, por ejemplo, nosotros, pese a nuestro terrible nombre Urban Campus, que lo quiero, pero no aceptamos, o sea, no hacemos estudiantes a día de hoy, entonces no aceptamos estudiantes en nuestros activos, por lo que siempre estamos enfocados a un público bastante profesional. Las zonas comunes siempre van a tender a pues, una zona de trabajo, zonas más de relax, zonas donde pueden cocinar, más que zonas de estudio. Y están siempre pues, diseñadas de una manera un poquito más madura. Queremos atraer a una clientela lo suficientemente mayor o madura, con un interés en el espacio respetuoso, de cara a también pues, tener un impacto positivo en el OPEX. Y por eso nos centramos mucho en ese diseño de las zonas comunes. En cuanto a las zonas privadas, en todo este modelo la densificación es algo absolutamente clave, pero bueno, luego cada uno de los operadores tenemos unos estándares bastante particulares de lo que significa un estudio privado o lo que significa un apartamento. Sí. Nosotros no estamos ni en el rango alto ni en el rango bajo. O sea, no hacemos espacios terriblemente grandes, pero tampoco terriblemente pequeños. Entonces, bueno, creo que ahí cada uno hemos elegido un posicionamiento muy dependiendo mucho de nuestra tipología de cliente. Así que nosotros intentamos ir a ese rango medio para tampoco irnos a un premium y, por tanto, tener unos precios a los que nuestra clientela no es capaz de llegar, muy alineado con ese producto privado. Una pregunta que me hago yo siempre. Todas estas amenities, que yo tengo una hija estudiando en Washington, fui al edificio y, bueno, pues menos una bolera tenían de todo. O sea, eso sí, nadie lo usaba. Piscina interior, piscina exterior, etc. ¿Verdaderamente aportan el valor que luego esperáis? ¿Hay cosas que luego os dais cuenta que es un poco más pues esa imagen, ese marketing, etcétera? ¿O veis que están funcionando? Yo supongo que muchos nos habrá pasado que hemos tenido una piscina en nuestra organización y la queríamos y cuando la teníamos no la usábamos. Entonces, eso afecta mucho. A nivel comercial, desde luego que poder tener esos espacios y venderlos es algo que atrae. Y al final, nosotros al menos que hacemos toda nuestra comercialización a través de nuestra web y demás, es un contenido muy bonito que atrae y que... Cierto, pero ¿atrae más que 50 euros menos al mes? ¿Tenerlo? Desde luego.
Sí. Sí, desde luego. Puedes recibir un mejor precio por tener todas estas Sin duda. amenities. Y si no lo haces, estás perdiendo dinero, en el sentido de que al final es un espacio que estás perdiendo y sacrificando de espacios privados y que más te vale repercutir en el precio. Sin embargo, sí que es algo muy importante monitorizar muy de cerca el uso de esas zonas comunes, iterar al máximo. Nosotros tenemos diferentes tecnologías y, como todos, ¿no?, que al final intentamos medir constantemente qué espacios se usan y cuáles no, porque lo peor que te puede pasar es estar desperdiciando ese espacio. Entonces, o bien lo transformas en otra tipología de zona común, o bien la monetizas de alguna manera incluyendo algún tipo de retail o F&B, o bien lo transformas completamente y lo intentas integrar dentro de las unidades privadas. Sí, la verdad es que son impresionantes, ¿eh? Yo he visto el vídeo del último vuestro. De Alcobendas, ¿Vuestra experiencia es lo mismo? ¿Pensáis que o queréis mantener una asequibilidad? A ver, yo creo que tienes que tener un equilibrio, ¿no? O sea, dentro de todo esto tienes que tener también muy claro cuáles van a ser tus gastos, cuál va a ser tu OPEX, en qué ubicaciones estáis y la gente te lo va a pagar. Que eso nos pasa, es un equilibrio que ya hemos aprendido también en el residencial. No a todos nos encantan las amenities, eso hay piscinas y tal, pero tienes que tener en cuenta también qué gastos de comunidad, en el caso, por ejemplo, del residencial, y si alguien, es que hay veces hay zonas que son simplemente precio y ya les puedes poner lo que quieras, que no te lo van a pagar. Entonces, aquí es intentar tener ese equilibrio con el OPEX. Está claro que siempre es atractivo. Tienes que estudiar también muy bien a la competencia, porque ya no es un tema, o sea, también tienes que decir, oye, prefiéreme a mí, ¿no? Ya estamos, no es que haya muchísima competencia, pero ya empieza a haber competencia, entonces te tienes también que distinguir y tener unos mínimos. Y ya yo creo que dentro de 1 o 2 años te lo podré responder mejor. Sí. ¿Qué No, cosas yo estoy han funcionado seguro y que no? os va a ir bien, ¿no? Pero sí que es verdad, hablabas del tema de la asequibilidad. Esto tienes que tener muy Uno de claro. los conceptos erróneos en torno a lo que se está haciendo para dar estas soluciones flex es pensar que se están haciendo unos apartamentitos chiquititos para alquilar a 1.500 euros al mes, al que viene, etcétera, etcétera. La realidad es que estáis buscando manteneros en unos niveles que son muy competitivos frente a lo que es la alternativa. Eso es. Y además con una mayor flexibilidad, ¿no? Y es plug and play, entras, ¿no? Correcto. Esto... Sí, o sea, nosotros tenemos, yo creo que todos, cuando comienzas a hacer tu plan de negocio, pues lo primero que haces es analizar cuál es la oferta residencial en alquiler tradicional y a partir de ahí ya lo empiezas a comparar con lo que es limpieza, servicios, suministros, fianzas, avales y luego lo que es toda la parte de flexibilidad, ¿no?, de hacer lo que dices tú, el plug and play, ¿no? Y en ese caso, cuando pones las dos cosas en la balanza, ¿no?, y haces esa comparativa entre el tradicional y el flex es muy competitivo, porque no podemos ir en estas zonas, no puedes ir a rentas de 1.600. ¿Qué target de precios tenéis? Mójate. Pues mira, estamos en Alcobendas, los estudios, cerca de los 1.000 euros. Ajá. Y de un dormitorio ya tenemos varias tipologías, pero pueden estar entre los 1.100, 1.200. Sí, para Madrid son precios muy razonables. Y sobre todo que están, o sea, lo importante es que estén bien conectados. Y el que no pueda, claro, que te alquilas amueblado, con servicios, con gimnasio, con mi coworking, todo amueblado y tal en Madrid por 900 y pico euros. Poco. Tratar de Muy poco. captar. Ya subiréis. Bueno, vamos a ir poco a poco. Oye, y la parte del gestor, que esta es una cosa muy divertida. Sí. Siempre tú gestionas. ¿Vosotros habéis decidido tener vuestra propia gestora? Nosotros somos las dos cosas, sí. ¿Por sí. qué? Pues mira, empezamos en 2020 con una operadora para gestionar nuestro portfolio de edificios en el centro de la ciudad. Sí. Algunos que decidimos no vender y quedárnoslos en patrimonio, pues en Chamberí, La Latina, Malasaña. Y eso ya nos hizo aprender del cliente, aprender qué zonas funcionan. Y nos pareció muy interesante cuando lanzamos el portfolio tener también nuestra propia operadora para controlar 3 cosas, ¿no? Una es el OPEX, porque al final tú, la salida, ¿no? Y ahora me voy al final casi de la conversación, nuestro objetivo es vender el portfolio y ese portfolio vale lo que genera. También controlar la experiencia del cliente y que tenga recurrencia, ocupación y demás, y aprender para lo siguiente, ¿no? Entonces, al final en Dacia estamos siempre como en continuo aprendizaje y tenerlo, igual que en la comercialización de nuestras viviendas,
también las controlamos, aunque colaboramos con otros agentes, lo entendemos también internamente, ¿no? Porque es la mejor manera de seguir comprando y de crecer. Ana, ayúdame, convéncele de que está equivocada. No puedo. Convéncele de que está equivocada. No Tú eres puedo. gestora, tú llegas a terceros y les dices, no, déjate que yo lo hago mejor. No, yo creo que la estructura inversor-operador funciona maravillosamente. Soy ¿Ah, sí? fiel defensora, sí, sí. Por eso os queréis convertir en No, inversores. algún día, ojalá, pero no, nosotros a día de hoy somos operadores. Creo que es un poco la historia al revés, ¿no? Sí. Nosotros hemos empezado desde una perspectiva muy operativa, muy de producto, y la manera en la que nos hemos ido expandiendo es a través de partners inversores que no tenían esos operadores, que también los hay, entonces pues también hay cabida para operadores como nosotros, que también pues tiene algo bonito, que es que te permite trabajar con diferentes tipologías de inversor, con diferentes estrategias, unas estrategias más de corto plazo, unas más a largo plazo, y al final eso te permite vivir fases muy diferentes de los activos. Vives la parte de la apertura, pero también vives la estabilización y también vives la transacción entre diferentes propietarios, que en nuestro caso varios de nuestros activos han sido ya vendidos varias veces y es un proceso muy, muy bonito y te enorgullece mucho quedarte como operador inversor tras inversor y propietario tras propietario. Sin embargo, entiendo perfectamente por qué un inversor querría tener el control, y tanto financiero como operativo y de confianza, y por eso no le puedo quitar la razón. Yo os voy a contar parte de esto. Cuando tuvimos la inmensa suerte desde Savills de que nos pidieran buscar un socio capitalista en la propuesta de crear los primeros Flex Living realmente, de inicio, pues Carlos Ruiz Garma, que estáis sentado, y yo nos fuimos a Londres y probablemente vimos a 20 o 30 fondos grandísimos, JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera, etcétera. Acabamos con los mejores, unos simpatiquísimos, Sí. a Aermont, y os estoy hablando que estábamos en un programa de levantar pues, varios cientos de millones de euros para apoyar a este promotor. Y la experiencia que tuvimos fue la siguiente. Para empezar, no tuvimos que explicarle a nadie lo que era el Flex Living. Todos lo entendían, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, existe esto desde hace decenas de años. Segundo, algunos decían, hombre, nosotros estamos encantados de hacer algo de este tipo, pero ¿quién va a operarlo? Porque lo que no vamos a hacer es meter 300 millones en esto y no sabemos quién lo va a operar. Entonces, algunos tenían ya en la cabeza operadores internacionales, nombres que ya conocían, con los que trabajaban en otros países, y decían, bueno, pues hombre, pues esto sí lo va a operar. Y nos decían, no, el tema del operador lo tenemos que ver todavía. Sin embargo, muchos otros, entre ellos a Aermont, y fue una de las razones por las que seleccionó, decían que no solo querían tener la seguridad de que los edificios se construían en precio, en tiempo y en calidad, sino querían ser propietarios de una parte del operador, porque el operador es la rueda pequeña que mueve la rueda grande, pero si la rueda pequeña no se mueve, la grande, la inversión de 500 millones de euros, no se mueve a la velocidad correcta, ¿no? ¿Por qué muchos no querían estar en el operador? ¿Por qué los grandes fondos no compran este tipo de compañías y dicen, no, yo compro el ladrillo, usted me paga una renta o llegamos a un acuerdo de variable, etcétera? Fundamentalmente porque no quieren tener empleados. No quieren tener empleados. En sus estatutos, de hecho, pone que no pueden tener empleados en sus inversiones y ellos son propietarios de ladrillo, que los ladrillos no se ponen enfermos, ni te montan una huelga, ni tienes que meterles un sindicato, ni nada. Y los megafondos no quieren tener empleados. Sin embargo, bajas un nivel y los fondos que son más operativos, los que tienen experiencia en hoteles, en compras, pues Aermont es propietario, por ejemplo, de los estudios de cine en Londres, ¿no? Quieren entrar ahí. Lo que me lleva a otra pregunta, y vosotros estáis con vuestro operador y probablemente viaje con el portfolio en la salida, ¿no? Pero ¿no creéis que hay demasiados operadores, demasiados nombres? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a consolidar el sector? ¿Se va a ir poco a poco eliminando ese operador más pequeño o lo va a ir comprando el grande? ¿Qué va a ocurrir, Ana? Tú que estás ahí desde hace muchos años. Ha pasado de todo, ¿eh?
Sí que creo que, bueno, en las últimas transacciones además se va viendo un poquito qué está pasando y en el pasado y lo que ha ocurrido también en países extranjeros es que efectivamente ha habido mucha fusión de operadores grandes comprando operadores pequeños. También es una estrategia muy buena para crecer como operador y conseguir ese volumen que nadie habla de eso, pero ser operador a nivel económico no es fácil. O sea, no, necesitas mucho volumen, necesitas que las operaciones estén estabilizadas, necesitas concentrarte en pocas ciudades, porque al final pues, lo peor que te puede pasar es abrir un edificio muy pequeñito en una ciudad en la que no estás. Entonces, pues yo creo que habrá mucha fusión. Creo que la estrategia de inversor-operador o inversores efectivamente rompiendo esa barrera y entrando a o bien comprar operadores o bien invertir en operadores o asociarse con operadores va a seguir siendo súper potente y que sí, que se acabará consolidando un poco y espero que Urban Campus se mantenga ahí. Sea de los que sí. absorba, no de los absorbidos. Exacto, espero. O al revés. Sí. ¿Ese es vuestro plan? ¿Esa es vuestra salida? Que venga un fondo grandísimo y diga, oye, me encanta lo que hacéis. No, nosotros... Tengo 5.000 millones de inmuebles. Nosotros, la verdad es que en ese sentido, como decía, lo que tenemos es varios partners y socios de capital, algunos que han invertido dentro de Urban Campus, todo eso es público, ¿no? Otros que no, y la verdad es que para nosotros ha sido una estrategia muy fuerte. Sí que nos gusta trabajar con socios institucionales siempre, pues para conseguir hacer con todos ellos un paquete o un programa de activos y no hacer one-shots con cada uno de los inversores. Entonces, al final nuestra estrategia sigue siendo esa, tener partners fuertes, a día de hoy bastante variados. Ellos nos llamaron, ¿no? No, decidieron dar el salto. Bueno, hablamos en 2018, sí. pero no para eso. Sí. No, al final pues éramos en aquel momento pioneros y únicos en el sector, cosa que ahora para nada es así. Pioneros quiero seguir diciendo que sí, pero sí que es verdad que back in the day, al final el co-living era algo bastante atractivo y pues intentábamos enseñárselo a todos los inversores, ya sea para que lo hiciesen ellos o para que lo hiciesen con nosotros, pero bueno, para educar y que hubiese movimiento en el mercado. Desde Savills hacemos estimaciones de, por supuesto, cuánta vivienda hace falta en España, son datos también que podéis ver en el INE, ¿no? Donde hay una necesidad, pues se habla de 3,5 millones de viviendas en los próximos 10 años. Hacemos análisis del número de visitantes de cada ciudad, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, estamos ahora muy metidos en Flex Living, ¿no? en el análisis de cuánto se está haciendo. Nuestra estimación actual es que se están haciendo unas 20.000 unidades que están ya en fase de licencia, en construcción o terminadas, ¿vale? Y, bueno, pues parece ser que va a continuar. Estas 20.000 unidades están repartidas entre 3 o 4 jugadores, uno de ellos Dacia, que están manejando niveles de más de 1.000 o 2.000, y luego pues vamos viendo más pequeños, ¿no? Pero la realidad es que parece poco probable que todo esto acabe en manos de 50 operadores o de 60 operadores, ¿no? Entendemos que va a haber 3, 4, 5 grandes operadores grandes. ¿Tú crees que es así o tú crees que vuestro operador dará valor al portfolio y el día? ¿Cuál es vuestra salida en este programa? Mira, para nosotros es verdad que tenemos los dos sombreros, pero nosotros somos inversores, somos más del ladrillo. Entonces, la inversión va a mandar y en ese caso seremos flexibles, o sea, no va a mandar la operadora en ese sentido. O sea, si alguien viene y te paga el ladrillo al precio adecuado… Ahí lo tendremos que ver, claro, nos tendremos que adaptar. También porque nuestra idea con la operadora es también ir haciendo más cosas. ¿Perdona? Que se le compran el ladrillo y luego te lo dan a ti para gestionar. Es broma, ahí es broma. estás, ¿no? Llámame. Sí. Pero… O sea, nosotros con la operadora lo que queremos es, igual que Dacia tiene distintas líneas de negocio verticales, que la operadora también las tenga, ¿no? Para que cuando llegue el momento en el que, oye, sale el portfolio y continúa la operadora, fantástico. Que no pasa nada porque en ese momento estaré lanzando otro tipo de proyectos, ¿no? Y que la propia operadora pueda tener también distintas verticales y se pueda también adaptar, ¿no? ¿Y cómo va a pasar en el sector? No sé si en un momento dado, ya cuando esté más maduro, pues sea cuasi hotelero, ¿no? En el sentido de que tengas
ya se desvinculen en un momento dado lo que es la parte puramente empresarial y la parte patrimonial o inversora, incluso pues que se lleguen a firmar contratos de arrendamiento. Bueno, yo creo que irá a lo mejor... Que iréis evolucionando. Mira, yo siempre cuento esto, yo creo que me lo habéis oído algunos anteriormente. El mayor propietario de Flex Living o Service Apartments del mundo es una compañía que se llama Extended Stay America. Está en la bolsa, creo que está en el Nasdaq. Y esta compañía era propiedad de Starwood, que es uno de los megafondos que os sonará, y la compró, la excluyó de bolsa Blackstone a un múltiplo de 18 veces. Estaba cotizando a 18 veces EBITDA, que esto equivale más o menos un 5,5 de rentabilidad, más o menos. El segundo mayor propietario de Flex Living en el mundo es Hyatt. Los hoteleros, los enemigos, los que no quieren que esto crezca, pues todo lo contrario. Ellos han adaptado el concepto de suites y el concepto de extended stay, y Hyatt, me parece, miradlo, cotiza a 28 veces beneficio, ¿no? Y el tercero me parece que es Marriott, también con cotizaciones por encima de los 20. Ellos son asset light, que le llaman, es decir, ellos no son propietarios de los edificios. Los edificios casi ya es un concepto de franquicia, donde tú eres propietario del edificio. La gestora en sí misma, cuando tiene un volumen muy grande, tiene múltiplos de 20 veces, de 18 veces. Por mucho que nos peleemos aquí, que si esto es hotelero, extrahotelero, etcétera, mi apuesta es que a 5 años vista vamos a ver grandes compañías hoteleras comprando vuestras compañías, comprando vuestras gestoras. Comprando, probablemente el ladrillo lo compre un profesional del ladrillo, pero la gestora, las grandes compañías, no van a dejar que escape una demanda tan grande, un negocio tan parecido al suyo, de una manera tan absurda. Ellos lo conocen y lo han hecho en otros países, ¿no? La diferencia es que para que un hotel funcione, pues tú tienes que hablar de 3.000, 4.000 metros, en fin, un hotel como Dios manda. Claro, ponte tú a buscar un solar en el centro de una ciudad española de 4.000 metros cuadrados o más. Y no te hablo si necesitas 150 habitaciones para distribuir todos los costes que tiene, pues, los servicios de un hotel. Entonces, esos mismos inmuebles de oficinas que estamos viendo por todas las ciudades que están en desuso, se están reconvirtiendo a estos usos. ¿Por qué? Porque habéis sabido dar con la tecla del modelo de negocio que os permite, quizá no dar masajes, como podéis tener en el Four Seasons, pero tener suficientes amenities para que esto entre, ¿no? Y ahí creo que el aporte de la operadora es muy importante y yo lo pongo mucho en valor, sé que hay muchos operadores aquí, etcétera. Toda la parte que tenemos ahí fuera, toda la parte de cerraduras y limpiezas y toda la domótica y todo esto que hay alrededor, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? ¿Creéis que está suficientemente desarrollado, es cómodo, etcétera? ¿O todavía pensáis que se puede mejorar mucho? ¿Qué opinas tú, Ana, en la transformación de un edificio? Creo que hay espacio para que se siga desarrollando. Nosotros, además, es verdad que empezamos en un contexto muy diferente al que estamos a día de hoy. En el año 2017 no existía un PMS, o sea, un sistema de gestión de los activos alineado con lo que eran esta tipología de contrato, esta tipología de estancia, no existía. O sea, había algunos súper tradicionales y arqueológicos para la gestión residencial tradicional, o ya te ibas al puro hotelero. Entonces, para este espacio intermedio no existía nada y nosotros lo desarrollamos. A día de hoy hay muchísima tecnología, a día de hoy no haría falta, los operadores de la sala, no os metáis a desarrollar vuestra propia tecnología, hay tecnologías muy buenas en el mercado. Nosotros sufrimos un poco encontrando aún herramientas que se puedan integrar de manera fácil, por eso sí que creo que hay una parte ahí de desarrollo importante, y proveedores. Nosotros que estamos en varias ciudades en España, proveedores a nivel nacional que nos puedan dar unos procesos bastante estandarizados y con unos estándares de calidad, bueno, alineados a nivel, coherentes a nivel de toda España, también nos falta. Así que sí que creo que hay un poco de espacio. Todavía se puede mejorar mucho en esto, ¿no? Sí. Y por arriba, la demanda.
Todos sabemos que hay muchísima demanda, todos queremos captarla y que venga a nuestros edificios, ¿no? Pero la realidad es que las dos plataformas líderes hoy en día, Airbnb y Booking, pues son una fuente necesaria de generación o de canalización de esa demanda, ¿no? Y todos pensamos que, hombre, tener en manos de dos plataformas tan grandes tanto poder que luego te lo cobran, y me parece muy bien, porque los tíos son muy listos, han inventado un negocio fantástico, pues tiene su peligro, ¿no? Porque al final de 100, ellos se quedan con un 15, un lo que sea, por el camino el operador se queda entre un 15 y un 20, los hay por ahí de un 30. Bueno, esto es leakage, que le llaman los cursis, en inglés se llama leakage, que es cuánto los mexicanos dicen que de la sopa, de la mesa al plato se cae la sopa y tal, y comes menos, ¿no? Todo esto, ¿cómo pretendéis afrontarlo en una estrategia Dacia de generar demanda directa? Pues mira, en la parte, o sea, yo creo que todo lo que es short, o sea, en estos complejos de flex, y cogemos Alcobendas, hay un porcentaje que es, no sé si estamos en un 20%, depende de las, o quizás menos, ¿no? O sea, la parte turística, o sí que es desde short stay, no tiene tanto peso. Y por ahí, pues son los bookings, o sea, decir, eso es lo que hay, ¿no? Eso así, si las grandes también marcas hoteleras también van por allí, pues imagínate nosotros. La otra parte, que es la media estancia, y ahí es donde tienes ese híbrido, ahí es mucho más fácil llegar al cliente. Entonces, ahí tienes desde los idealistas a las campañas digitales, porque claro, tú empiezas alquiler, apartamento, Madrid, bueno, pues es invertir, esto es marketing digital y invertir allí en redes sociales y marketing digital para que te llegue el lead directamente, ¿no? Pero yo creo que en la parte turística nosotros, que es un porcentaje tan pequeño, pues no tienes otra que pasar por ahí y ya está, y aceptarlo. Oye, que puedes hacer algo, pues alguna inversión, pero pues que va a ser nada. Y lo otro, que es que realmente el grueso, ¿no?, de nuestra demanda, ya es más fácil captarlo directamente. Pero no hay un secreto que nos podáis contar para generar demanda directa. Pues si alguien lo sabe, que me lo diga. Todos los que están aquí preocupados de cada vez que le sueltan a Airbnb. Pues eso me lo preguntan muchas veces a mí los socios y es que no, o sea, no. Yo no la conozco. Social media. Es una marca fuerte. Claro, es que tienes que tener muchísimo volumen y tener marca fuerte. Sí. Y hablando con hoteleros... Uy, se me ha ido. Se te ha ido un poco. Hablando con hoteleros, aunque ellos, claro, tienen otra... Es que pasan por el mismo aro, ¿no? Sí, o sea, al final es modelar bien en tu BP que hay que la parte de short viene de OTAs y que efectivamente tienen ahí una capacidad, o sea, nos tienen agarradísimos porque hoy es un 16%, mañana es un 18% y tendrá que ser un 18%. Entonces, ahí hay un reto. Pero sí, al final el grueso de la demanda es una persona a la que se puede llegar a través de búsquedas más tradicionales. Es mucha inversión en Google Ads, es mucha inversión en retargeting, es mucha inversión en branding. Es verdad que no somos una compra compulsiva, entonces tienes que estar presente como una opción de alojamiento constante en la mente de la gente para el día que necesite un alojamiento, pues estar ahí. Y luego Idealista para nosotros es una plataforma en la que hay que estar, porque hay que estar, que por cierto ahora se ha adaptado mucho, ahora te deja poner que si eres de apartamento de corta estancia y tal, ahora se han adaptado un montón a esto, ya están viendo los cambios. La mayoría de los leads para nosotros no vienen de ahí, vienen de nuestras propias campañas, pero en Idealista hay que estar, porque una vez te han visto en Idealista, luego te ven por otro lado, o te han visto por otro lado y te ven en Idealista, pero sobre todo tienes que fomentar... No tienes acciones de Idealista. No, pero la verdad es que los tíos lo hacen muy bien también. Sí. No, es verdad lo que decías del reconocimiento de marca. O sea, nosotros, por ejemplo, en la operadora, un esfuerzo importante que hemos hecho es en toda la parte de branding, ¿no? Y lanzamos nuestra marca, que se llama Cálido, con toda el significado que tiene de acogida, ¿no?, y de cuidado del cliente. O sea, que toda esa parte, ¿no?, para poder captar y que efectivamente... Es una inversión muy importante. Sí. Yo ayer cenaba con un señor que me encantó, que no conocía, que es propietario de un edificio que con plena licencia, que dedica a apartamentos turísticos, etc. Me decía, joder, pero macho, es que al final entre la OTA, lo que me cobra el gestor, la limpieza, etcétera, etcétera, estoy por contratarme un propio, lo pongo yo aquí y que me lo gestione, ¿no? Y la verdad es que te hacen la matemática. Y, hombre, si tienes
X unidades, ¿no? A partir de un determinado volumen, pues te puede compensar. Es un poco lo que habéis hecho vosotros, ¿no? Pero las dos partes que yo pongo más en valor, y corregidme, y si alguno tenéis una opinión, decirlo, yo creo que por un lado, esa inversión en crear marca, en generar demanda directa, etcétera, etcétera, es una inversión que si no tienes un número de unidades muy grande y una política, unas ciertas economics, es complicado hacerla. Eres tú y estás ahí, ¿no? Y te puedes colgar allí y esperar a que te llamen. Y segundo, creo que para mí es muy importante el departamento de revenue. Creo que el saber manejar, anticipar, poner los precios adecuados, eso sí paga en niveles de ocupación y sí paga en el ADR medio que tú puedes obtener. ¿Tú estás de acuerdo o no? 100%. ¿Qué otra razón le darías a este señor si pudieras decirle, no, dámelo a mí, que yo te lo gestiono? La optimización en el OPEX no hay que subestimarla y yo creo que una de las cosas bonitas que tiene un operador que va por un contrato de gestión y sus fees no se basan solo en el income, sino también en el NOI, precisamente es ese incentivo a la mejora constante de los gastos operativos. Y solo a través de un operador que esté asentado, estabilizado y que además tenga procesos ya muy arraigados a través de todas sus propiedades, se puede llegar a eso. O sea, llevártelo al NOI, no meterlo solamente en income. Sí. Sí, hacerlo socio. Exacto. De alguna manera, alinear convertirlo intereses. En socio del negocio. Al final es alinear intereses y obviamente tienes que tener una motivación de, oye, cuanto más lo llenes, más vas a ganar. Genial. Ahora, cuanto mejor me gestiones esto, cuanto mejor negocies los contratos con los proveedores, cuanto mejor mantengas el edificio de tal manera que los gastos de mantenimiento sean constantes pero más bajos, cuanto mejor hagas tu comercialización y por tanto los gastos de OTA sean menores porque ya estás atrayendo tú a esta gente. Todo eso, si alineas al operador con el inversor, cosa que cuando eres operador inversor pues viene de la mano, ¿no? Pero cuando un operador te puede dar eso, el EBITDA y los resultados finales es mucho mejores. ¿A ti te ha llamado alguna vez alguien para decirte que no sabe cómo funciona una caldera? Esa es una buena y razón. Explicarle cómo funciona una caldera. Sí. Porque es que, claro, un propietario de un edificio, como Dios manda, pasársela con el teléfono, y explicándole a alguien la caldera, es un rollo. Oye, nos quedan 3 minutos, daros las gracias a los que habéis escuchado esto. Vamos a hacer el infomercial ahora, la parte comercial. Dacia quiere más. Está buscando suelos, edificios, etcétera. Pues, ¿en dónde? Dilo tú. ¿En Málaga? Sí, pues como te he dicho, o sea, nosotros la punta de lanza de la compañía es la inversión. Queremos llegar a un objetivo de 5.000 unidades y nuestro foco principal es Madrid, pero estamos también buscando en Málaga, en Valencia, suelos, edificios y sobre todo nosotros una cosa que tenemos buena en Dacia es que tenemos bastante imaginación. Entonces cuando alguien dice, bueno, es que esta operación es complicada, bueno, tiene un ángulo, pues yo creo que en eso somos buenos. No siempre la encontramos, pero siempre intentamos buscarle el ángulo. Y Ana, como habéis visto, es una crack de la gestión. Todos aquellos, o bien que tengáis inmuebles, que no estéis muy contentos con el gestor, o aquellos gestores que teniendo un tamaño más pequeño quizá, estéis pensando en lo que va a ocurrir con la legislación, con esto, con lo otro, no conseguís alcanzar escala, estoy convencido que si habláis con Ana, estáis en fase de crecimiento, estáis además gente muy flexible, muy dispuesta a buscar partners, inversores, etcétera, ¿no? Y yo desde mi parte deciros que aunque llevo 32 años en el mundo inmobiliario en Savills, este mundo que nos une a todos, pues lo he conocido, pues desgraciadamente como usuario, porque me he llevado 10 años viviendo en apartamentos, 1 mes, 2 meses, 3, pero como inversor y como promotor desde hace más de 2 años aproximadamente. Y soy impulsor con Carlos, con Asier y con muchos otros importantes de Stay Alliance. Mirároslo bien, estamos tratando de unificar voces, estamos tratando de eliminar todo ese barniz, toda esa caspa que nos quieren poner encima del sector de indefinición, de ilegalidad, etcétera, para que de una manera profesional defendamos los intereses, yo creo que de todos los que estamos aquí. Y lo queremos hacer además sin excluir a nadie. Así que, por favor, mirároslo y en la medida que podáis apoyar. Y nada más, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.